Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Londoño Giraldo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estudio la tecnología de seguridad y salud en el trabajo y estoy en el tercer semestre, donde estoy viendo una materia que se llama condiciones de la organización de trabajo. Esta materia es súper importante por la que nos permite como identificar los riesgos psicosociales que se presentan en una empresa en los trabajadores, ¿cierto? En la tercera en la tercera fase, o sea, en la tercera actividad, realizamos una entrevista de riesgo psicosocial y realizamos como un formato de datos generales de identificación del puesto de trabajo al que pertenecía el trabajador, ¿cierto? Debíamos entrevistar a un trabajador, ya sea un familiar, un amigo. En este caso yo escogí a mi hermana, la cual ella es profesora de primera infancia. Ella nos permitió poder hacer esta encuesta, esta entrevista, donde nos permitía identificar como los factores protectores y los factores de riesgos a los que ella estaba puesto en pues como en el lugar de trabajo. En este caso, pues en ese formato identificamos como cuáles eran las actividades que ella realizaba dentro de la empresa, qué distancia había desde su casa hasta el trabajo, si tenía peligros, si tenía riesgos, si había algo que le podía afectar tanto a la familia como a ella, ¿cierto? También identificamos pues como los horarios en los que ella trabaja, los horarios en los que ella descansaba. Eso era súper importante para saber si había algún riesgo protector o riesgo o un factor de riesgo que nos permitiera poder identificarlo y al mismo tiempo solucionarlo, ¿cierto? En este caso, para la cuarta actividad debíamos realizar una debíamos llenar un formato, eso se llama programa de vigilancia epidemiológica, donde nos permitía como identificar más profundo lo que ya habíamos hecho en la actividad anterior. Cuando yo entrevisté a la profesora Geraldine Londoño Giraldo, se identificaron algunos riesgos y algunos factores protectores, ¿cierto? En el cual les voy a indicar cómo estaba denominado esa estructura del programa de vigilancia epidemiológico que nos tocó llenar con respecto a la entrevista que se realizó en la tercera fase de riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces contamos con que el puesto de trabajo de ella es profesora, ¿cierto? El nombre al que pertenece, pues como tal, mi hermana Geraldine Londoño Giraldo, es como personal docente, ¿cierto? Porque en el organigrama encontramos de que ese era el espacio donde ella pertenecía, ¿listo? Entonces, las funciones que ella realizaba era como realizar las planeaciones y realizar como los encuentros en el hogar de cada familia, ya que ella es profesora de primera infancia, pero familiar, ¿cierto? Entonces ella debe de asistir a otros lugares del pueblo para poder realizar visitas y llevarles información relevante para sus hijos, para sus pequeños hijos, para como llevarles pues como los refrigerios, como sus mercados, para que sus hijos puedan alimentarse bien, ¿cierto? Dentro de las responsabilidades asignadas en el puesto de trabajo era orientar a las familias en cada uno de los procesos que se requería del programa, ¿cierto? Y ejecutar de manera adecuada los encuentros, de manera adecuada eh, los encuentros educativos en las familias, ¿cierto? Tenemos en este programa de vigilancia epidemiológico como los factores protectores y los factores de riesgo. Anteriormente se había indicado que los factores de riesgo eran muy importantes y los factores protectores también para poder tener como una solución si algo se les estaba presentando, ¿cierto? En este caso, pues hicimos como un despliegue de los factores protectores, los cuales son los siguientes. El salario digno para el trabajador. Trabajo cerca de la casa porque mi hermana trabaja, pues la señora Geraldine Londoño trabaja cerca de la casa. Claridad de roles y responsabilidades en la empresa. Reconocimiento de su trabajo por un gran desempeño y ambientes adecuados en el trabajo, ¿cierto? Ya los factores de riesgo son como la inseguridad en la vía, cuando tenga que realizar visitas a las familias de los niños, trabajo monótono con falta de variedad, multitarea, tiempos cortos con la familia y su vida cotidiana, discusiones entre las mismas compañeras, ya sea por envidia o por un mal trabajo realizado, ¿cierto?
Dentro de este programa también justificamos como esas actividades que se planean, ¿cierto? En el cual las actividades que ella realiza se van a hacer de acuerdo a los factores de riesgo identificados dentro del puesto de trabajo, analizando ya que esto permite tener una visión respecto con las diferentes condiciones implicadas dentro del puesto de trabajo, pues es un entorno psicosocial favorable, fomenta un buen rendimiento y desarrollo personal, así como también el bienestar mental y físico de cada trabajador de la empresa donde ella presenta su puesto de trabajo. En este caso, pues se busca como disminuir y minimizar los riesgos psicosociales a los que se encuentra expuestos Geraldine Londoño Giraldo, o sea, en este caso la trabajadora del puesto de profesora de primera infancia, y así se estaría ayudando a tener una mejor salud y calidad de vida del empleado, ¿cierto? Estas actividades se llevarán a cabo tanto en el entorno extralaboral como intralaboral, ¿sí? Dentro de la empresa y fuera de la empresa. Esto puede ser como actividades de capacitaciones, actividades recreativas, cambio de las jornadas del trabajo. De este modo, pues podemos resaltar que se puede cumplir esas actividades para que Geraldine, la docente, la profesora, pueda tener como esa posibilidad de tener una mejor vida, una mejor salud y dar rendimiento así a la empresa y dar rendimiento a ella y a su familia. Porque recordemos que con estos riesgos psicosociales también podemos tener problemas fuera del trabajo, en este caso en el entorno intralaboral, en el entorno intralaboral, tanto también como en el entorno extralaboral. En este caso, pues se realizó como una serie de matriz dentro de ese programa de vigilancia epidemiológico, donde permitió pues como realizar las actividades que se pueden hacer pues durante el trabajo. En este caso es muy importante también hacer charlas de seguridad antes de iniciar las labores de trabajo, indicarles a los trabajadores cuáles son los riesgos que hay en las vías, qué problemas pueden afectar estar peleando con las compañeras. Lo ideal siempre es tener como una buena solución o minimizar como ese problema para que el empleado como tal se sienta mejor, una salud mental bien y no trabajar en estado mal, porque entonces no estaría rindiendo ni para él ni para la empresa. Entonces la idea es tener unos indicadores y que esos responsables sean como la parte de que lleven la parte de socialización, capacitaciones, charlas, actividades. En este caso podría ser los coordinadores, la parte de seguridad y salud en el trabajo, realizarlo de pronto de manera mensual, cada 2 días. Por ejemplo, las charlas de seguridad, realizarlas siempre todos los días antes de iniciar las labores de trabajo, porque son súper importantes, donde podemos mostrarles cómo se evidencia un riesgo psicosocial, qué puede existir en un riesgo psicosocial, cuáles son las causas de un riesgo psicosocial y cómo las podemos minimizar. De este caso, pues realizamos como todo este programa de vigilancia epidemiológica que nos permitió conocer un poco más profundo de qué era como tal los riesgos psicosociales dentro de la empresa donde se presenta el puesto de trabajo de la profesora docente Geraldine Londoño Giraldo. De este modo terminó mi video. Les expliqué un poco de lo que se realizó en la tercera fase, recordándoles por qué estaba realizando pues este video, explicándoles este programa de vigilancia epidemiológico para que lo pudieran entender un poco más. Recordemos que es importante conocer cuáles son los riesgos psicosociales para saber llegar a una solución del problema que tenga algún trabajador respecto a algún problema de riesgo psicosocial, tanto extralaboral e intralaboral. Es muy importante tener esa matriz de riesgos para poder identificar una solución, minimizar el problema y tener esos indicadores de mejoramiento cada mes. Que estén muy bien, hasta luego.